Estamos de regreso al debate de semana en vivo. La crisis de la reforma a la justicia, ¿qué tan grave es? ¿Es coyuntural? ¿Es estructural? Y ya comenzamos en el segmento anterior a identificar un par de cositas y quiero profundizar en este segundo segmento en una, la corrupción. Los escándalos que se han venido destapando en los últimos meses, en especial el del magistrado Henry Villarraga, pues levanta una discusión muy complicada. Es qué tan corrupta es la rama judicial, es un tema de unas pocas manzanas podridas. ¿Cómo podemos evitar eso? Estamos generalizando, castigando a numerosos trabajadores de la rama judicial de manera injusta. ¿Es el esquema el que es corrupto? Gloria María Borrero, ¿qué tiene que decir? Desafortunadamente no se puede medir la corrupción, se ha medido es a través de percepción, la gente no denuncia, hay rumores, no puedo decir que muchos, hay rumores, o sea, no podemos decir qué tan generalizada está. Esperemos que no, porque cuando uno mira la justicia en esos grandes momentos cuando lo ha necesitado el país, ahí está. Yo creo que la justicia colombiana es una justicia independiente de los otros poderes y ha estado a la altura de esos grandes retos colombianos. Ahora que yo estoy viajando por todas las ciudades, viendo cómo se están implementando los nuevos códigos, uno ve el compromiso de esos jueces, realmente están tratando de hacer bien las cosas, tienen a veces pocos recursos, pocos instrumentos, pero asumen esos nuevos retos hasta con alegría, le puedo decir, y en el tema. El problema es que el mismo sistema, y hay mucha confusión en la corrupción, la gente a veces cree que un juez es corrupto porque no le da la razón. En una decisión judicial siempre hay un vencido y un vencedor. Entonces la persona que perdió se lleva esa sensación y ahí no hay corrupción. Muchas veces hemos visto manifestaciones de corrupción que la gente cree que es corrupción y no es corrupción, es de pronto ignorancia o que el juez no tuvo en cuenta una ley, pero eso de irlo a calificar como corrupto no. Indudablemente también hay todavía trámites engorrosos, no transparentes, que propician la corrupción. Por ejemplo, el reparto, se ha hecho esfuerzos para automatizarlo, pero ya se encuentran trampas para poderlo manejar. Hay una parte del proceso, por ejemplo, los remates, eso está, mejor dicho, diagnosticado desde hace rato, que los remates tenemos que transformarlos porque es susceptible de corrupción. Pero una cosa que le quiero decir para terminar y no quedarme yo con la palabra, no son los jueces los corruptos, solamente los pocos que hay, son los ciudadanos que corrompen y los abogados que corrompen a los jueces. No he visto ninguna investigación, ojalá la Fiscalía progrese en eso y nos cuente quiénes son los abogados que están corrompiendo los famosos del cartel de Palo Quemado, ¿ya? Y, o sea, también es que de este otro lado de la baranda hay personas tramposas, personas que no aceptan una decisión judicial. Entonces queremos conocer todo el tema completo. María El Pilar Arango, ¿qué tan, desde adentro, qué tan corrupta es la rama judicial? No, obviamente que yo sí lo afirmo categóricamente. No creo que esté por medirse. Tenemos claro los empleados, los jueces, los magistrados de este país, que es una inmensa minoría la que sucumbe a las tentaciones de la facilidad de tomar prebendas o de cometer irregularidades. No nos pueden estigmatizar. Yo le pido al país, le pedimos sentidamente que no nos estigmaticen y además que no aprovechemos esta coyuntura de la corrupción para volver a hablar de reforma, porque es que la justicia tiene problemas gravísimos desde hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿por qué tenemos que, después de un escándalo, sentarnos otra vez a hablar de reforma a la justicia? ¿Dónde se están solucionando los problemas de verdad graves de acceso a la justicia, del ciudadano de a pie, que era el tan manido tema que teníamos con la anterior reforma? ¿Por qué siempre tenemos que tener una disculpa para decir que ahora sí vamos a reformar a la justicia? A nosotros nos queda una duda muy grande
Tenemos una inquietud muy grande de si es verdad que existe sentido, si es verdad que existe ese querer político y hasta social de reformar verdaderamente la justicia, de lograr una justicia con acceso para todas las personas, para el ciudadano de a pie, para que este país goce de los derechos que debe gozar efectivamente, que la Constitución del 91 le trae. ¿Por qué no puede olvidar el país que si alguien protege los derechos fundamentales en esta sociedad, somos los jueces, somos los empleados? Ya estamos identificando también algunos elementos a favor, como por ejemplo la independencia de la rama, su papel en la defensa especialmente de garantías de derechos fundamentales, la ley de la tutela que mencionaba el representante Prada. Pero yo quería hacer una pregunta al doctor Antonio Navarro como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Cada que se hacen estos debates se regresa al diseño, a ese momento original del 91 donde se trató de diseñar, y hoy estamos diciendo parte de ese diseño no funcionó, parte de ese diseño tenemos que cambiarlo, o intenciones buenas que habían se desviaron en la mitad. ¿Usted qué piensa, doctor Navarro? Bueno, lo primero que tengo que decir es que a la constituyente llegamos por la imposibilidad de reformar la justicia en los años 80. Los intentos que se hicieron, los últimos fracasaron por la interferencia del cartel de Medellín. Y ese fracaso de los intentos de reforma constitucional en los 80 fueron los que le abrieron paso a la Asamblea Constituyente realmente, en el fondo. Y bueno, se creó lo que se hizo en ese periodo, la Fiscalía General de la Nación, terminó el régimen inquisitivo tradicional, ya la investigación de un cuerpo especializado que podía protegerse. Tuvimos la justicia sin rostro en la postconstituyente por años para poder tener a los jueces a salvo de las amenazas de las mafias. Yo creo que si aquí fracasamos en poner a funcionar bien la justicia y sigue habiendo problemas en el trámite de reformas que son necesarias, yo no sé si todo lo que te dicen que hay que reformar hay que hacerlo o no, pero por lo menos la comisión de acusaciones hay que reemplazarla, o no sirve. Y yo creo que el Consejo de la Judicatura necesita también una reingeniería seria, y ambas son reformas constitucionales. Una cosa que se necesita, urgente, los altos magistrados no tienen un control efectivo, no tienen porque un control efectivo. Porque la no tienen un disciplinador, funciona. No tienen un control efectivo, eso es verdad, eso se necesita. Si eso no somos capaces de hacerlo ahora, me da miedo que eso le abra paso a otra constituyente. Y digo, me da miedo porque ya aprendimos el poder de una constituyente y no sabemos si la constituyente puede ir para adelante o puede ir para un lado o puede ir para atrás. Hemos visto países como el Ecuador hace unos años que tuvo una constituyente en reversa. De manera que yo sí creo que si no se hace la reforma de la justicia que es necesaria, la gruesa, la de las altas cortes, la de la conducción de la justicia, puede abrirse paso a otra Asamblea Constituyente. Alfonso Prada fue ponente del proyecto de reforma a la justicia que fue hundido en medio de este escándalo. Representante Prada, ¿corrompió el Congreso a los magistrados al Congreso? Usted, testigo de privilegio en ese momento, ¿qué pasó? Porque la percepción de los colombianos es que tanto los jueces querían sus prebendas como también los congresistas, como decía Gloria María Borrero, participaron también de ese juego. ¿Qué pasó ahí? Gloria María, desde la Corporación de Excelencia de la Justicia, está publicando un libro supremamente importante mañana sobre las reformas a la justicia en la perspectiva histórica colombiana. Perdón, y hay un capítulo sobre ese tema. A los televidentes, ¿cuál es el nombre del libro? Aproximación histórica a las transformaciones de la justicia en la última década. Eso no es un título, eso es un discurso. Sí, es que nos encanta. Bueno, para los interesados, los televidentes interesados, aquí estaba ya un producto académico sobre esta discusión. Bueno, Alfonso. yo escribo el capítulo de la última reforma a la justicia para que ahí encuentre la respuesta. Yo creo que la reforma se sale de madre y se va saliendo de madre producto del relajamiento del Congreso, del Ejecutivo, de la propia rama judicial del Poder Público, en la que efectivamente todo el mundo quiere meterle una cosita adicional que lo beneficie. Y las Cortes vieron ahí una posibilidad para el alargue de los periodos, y el Congreso vio una oportunidad para la segunda instancia y el cambio de aforamiento. El Ejecutivo vio ahí una posibilidad para resolver también problemas de aforamiento y de financiación, etc.
Y creo que en ese intento de todos por meterle mano hubo un relajamiento que fue deteriorando. Ya digamos el episodio del cual salimos muy mal librados los colombianos, como usted lo mencionaba bien, doctor Francisco, es el del abuso absoluto cuando le meten mano al final en la conciliación, en la que meten todo tipo de reformitas medio oscuras que podrían tener nombre propio y podrían haber implicado la salida de la cárcel de gente producto de una reforma constitucional. Eso produjo obviamente una deslegitimación enorme. Yo por lo menos coincido con quienes afirman que no vale la pena presentar una reforma a la justicia en este Congreso de la República, al que pertenezco, en el que trabajé en esta reforma. Creo que el castigo es ese, la pérdida de confianza a la opinión pública en un tema tan sagrado como era este de la Administración de Justicia. Tenemos diferencias fuertes entre unos y otros sobre qué es lo que hay que reformar. En lo que no tengo duda es que sí hay que reformar temas fundamentales. Aquí han mencionado varios, le pongo otro. ¿En qué momento las Cortes comienzan a perder un poco su norte y comienza la Procuraduría también a perder su norte y la Contraloría cuando mezclamos las funciones electorales de los unos con los otros? Alfonso, quiero guardar esa idea porque me toca ir a un corte. ¿Es bueno? ¿Es negativo? ¿Qué daños produce que las altas cortes en Colombia tengan funciones electorales? Y con ese tema arrancamos, y con Alfonso Prada arrancamos el siguiente segmento. Sigan en sintonía. Hashtag número debate semana en vivo. ¿Por qué estamos en crisis de la justicia y qué podemos hacer para mejorarla? Ya regresamos.